Buenos días, mi nombre es Diana Catalina Cruz Jurado. Junto con mis compañeros les vamos a explicar sobre las derivadas. Bueno, las cuatro principales derivadas son la derivada de una suma, la derivada de una resta, la derivada de un producto y la derivada de una adición. En el día de hoy les voy a explicar sobre la derivada de un producto. Bueno, la derivada de un producto se expresa de dos maneras. La primera es la multiplicación de dos elementos y además la multiplicación de dos funciones. Bueno, entonces f de x igual a a por b. La derivada de esta función es la derivada de a por b más a por la derivada de b. Además, la relación de dos funciones, que es f de x igual a la función de gx por h de x. Entonces la derivada de esta función es g de x por la derivada de h de x más la función de h de x por la derivada de g de x. Bueno, a continuación les voy a explicar el siguiente ejercicio, que es la derivada de un producto. Bueno, esta función está compuesta por dos funciones, que está dada de la siguiente manera: f de x igual a 2x al cubo menos 3x por la segunda función, x al cubo más 5x. Bueno, esta función está de tres derivadas, que es la derivada de una suma, la derivada de una resta y la derivada de un producto. Bueno, el primer paso que debemos de realizar es derivar cada elemento de cada función. Bueno, entonces, la primera función por la derivada de la segunda función, 2x al cubo menos 3x por la segunda derivada de la segunda función, que es 3x al cuadrado más 5, más la segunda función por la primera derivada de la primera función, x al cubo más 5x por 6x al cuadrado menos 3. Bueno, luego de todas las operaciones que realizamos, el resultado nos da 6x a la 5 más 10x al cubo menos 3x al cubo menos 15x más 6x a la 5 menos 3x al cubo menos más 30x al cubo menos 15x. Bueno, luego de hacer las operaciones, se debe sumar o restar respectivamente y sumar, digamos, de acuerdo a los exponentes que se van dando. Bueno, entonces la derivada de esta función es 2x a la 5 más 28x al cubo menos más 30x. Bueno, entonces yo les expliqué la derivada de un producto. ¿Qué es una derivada? La derivada de una función es la relación de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño, por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. Cabe recordar que en general la derivada de una función matemática que se define como la tasa de cambio de una variable respecto a otra, es decir, en qué porcentaje aumenta o disminuye una variable, cuando otra también se ha incrementado o disminuido. Debemos precisar que el límite de una función se define como la tendencia de esta a qué valor se aproximan, cuando uno de sus parámetros se acerca a un valor determinado. Las derivadas más usadas. Tenemos las derivadas inmediatas. En este grupo tenemos la derivada de una constante, la derivada de x, la derivada de función afín, la derivada de una potencia, la derivada de una raíz, la derivada de una raíz cuadrada, la derivada de suma, la derivada de una constante por una función, la derivada de un producto, la derivada de una partida por una función, la derivada de un cociente. También tenemos las derivadas exponenciales y logarítmicas.
En estas tenemos la derivada de la función exponencial, derivada de la función de base entera, la derivada de un logaritmo, la derivada de un logaritmo eperiano. También tenemos las derivadas trigonométricas, sería la derivada de seno, la derivada del coseno, la derivada del tangente, la derivada del cotangente, la derivada de la secante y la derivada de la cosecante. Tenemos también las derivadas de trigonométricas inversa, es un grupo. Ahí tenemos la derivada del arcoseno, la derivada del arcocoseno, la derivada del arcotangente, la derivada del arcosecante, la derivada del arcocosecante y la derivada de la función potencial exponencial. Gracias. Buenas noches. Voy a hablarles de las aplicaciones en las derivadas. Ya sabemos que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de su variable independientemente, o dicho de otro modo, la derivada de una función nos indica el ritmo con el que dicha función varía. Crece, decrece o permanece constante cuando se producen pequeños cambios en la variable independiente. En los tres casos descendemos, pero no al mismo ritmo. En el primer caso descendemos despacio, en el segundo el descenso es más rápido, pero en el tercero es una locura. Mediante el estudio de funciones y más concretamente mediante el uso de la derivada podemos conocer la variación del espacio en función del tiempo, el crecimiento de una bacteria en función del tiempo, el desgaste de un neumático en función del tiempo, el beneficio de una empresa en función del tiempo. En matemáticas utilizamos las derivadas para estudiar el comportamiento de las funciones, hallar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los máximos y mínimos relativos y absolutos, los intervalos de concavidad y convexidad, los puntos de inflexión. Aplicaciones a la química. Cuando se produce una reacción química, las concentraciones de los reactivos y productos van cambiando con el tiempo hasta que se produce el equilibrio químico, en el cual las concentraciones de todas las sustancias permanecen constantes. La velocidad de reacción química es la derivada de la concentración de un reactivo o producto en función del tiempo. Hay aplicaciones a la biología, la cual permite el estudio de evolución de poblaciones de bacterias, de otras especies, animales o plantas. Se han deducido expresiones para el número de individuos, tamaño de la población, según el tipo de crecimiento que presentan, y para obtener dicho crecimiento se necesitan las derivadas. Aplicaciones a la medicina. El concepto de la derivada permite conocer la evolución de su efectividad. Podemos estudiar la evolución de ciertas epidemias, puesto que podemos modelizar el número de enfermos en función del tiempo transcurrido. Aplicaciones a la ingeniería. Los ingenieros químicos o ingenieros en procesos utilizan las derivadas para representar fenómenos que ocurren en un proceso mediante el uso de ecuaciones diferenciales. Se utilizan en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como en la recogida y tratamiento de residuos. También son de gran utilidad en los estudios de contaminación y diagnóstico. Y en la ingeniería industrial se utiliza mucho la derivada para reducir costes al fabricar un producto. Aplicaciones a la arquitectura. En la arquitectura es frecuente trabajar con curvas complejas
paraboloides, hiperboloides, superficies irregulares, de las que necesitamos obtener información relevante, máximos, mínimos, zonas de concavidad y convexidad. También se utiliza la derivada, la integral, para calcular áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Para resolver problemas de optimización, resultan de gran utilidad en el diseño de vías y carreteras, más específicamente en el estudio de su curvatura. También se aplican en la economía. El uso de una derivada en la economía permite resolver múltiples problemas de optimización en el ámbito económico. Conseguir que una empresa tenga el máximo beneficio, los ingresos máximos, los costes mínimos. También permite estudiar la evolución de determinados fenómenos de índole económica, índice de la bolsa, evolución de la economía, beneficios de una empresa en función del tiempo, crecimiento, decrecimiento de una empresa, proporcionando información muy útil para el empresario a la hora de tomar decisiones. Estas son las aplicaciones en varias fases donde podemos utilizar las derivadas, que son de mucha ayuda para resolver cierto tipo de circunstancias en todos los ámbitos de la vida.